carácter de una nación. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Esto es El carácter de una nación, conversaciones con protagonistas, creadores, diferentes personas que piensan la realidad del mundo desde Chile, desde aquí, el estudio Cartón Corrugado, junto a Lucho Briceño. Hoy nos acompaña mi amigo, tengo la gracia de decir, mi gran amigo, un músico creativo, un místico en ciertas cosas, un creador, un mago, el gran Simón Campuzano. Muchas gracias, Mati, por la presentación. Está bueno este... El cartoncito corrugado. Sí, pues. No, muy contento, amigo, de tenerte acá. Y bueno, nosotros, para hacerlo un poquito menos obvio, pusimos las preguntas alrededor del set. No te las voy a hacer directamente. Mira. Y las primeras preguntas, como para sugerirte, están en la mesa. ¿Ya? ¿Acá, quizás? Están No, está tu café ahí. en los posavasos. Ah. ¿Quieres esa? Yo te la hago. Ya, a ver. En cada posavasos hay una pregunta diferente. Está buena. Vamos a ver. Interactivo. Mira, cáchate con la primera pregunta. A ver, ¿qué viene? No, está polémica. Tu interés por la sociedad pastoril, los mundos rurales y periféricos, no parece nostalgia. ¿Qué buscas en esos espacios? ¿Qué le estamos perdiendo como país por no mirar ahí? Oye, qué grande la pregunta, man. Quizás demasiado. Pero quizás podríamos partir por la periferia y los no lugares, que es algo que hemos hablado otras veces, que fue como uno de los motores para mí creativos en la época de más líricos, digamos, en la época del No La Tocó. ¿Cachai? Que eran estos espacios medio liminales que yo observaba dentro de la periferia, que finalmente la gente, sobre todo la gente joven, habitaba y se apropiaba, y siente que era una linda reinterpretación desde la gente joven de estos espacios abandonados o de cierto, ¿cómo se llama? De los vicios, digamos, del capital y de cómo permea todos los aspectos de nuestra sociedad, tanto e interviniendo finalmente en los lugares físicos, ¿cachai? Que era como el final, por ejemplo, de una construcción o algo así, o una villa que se veía interrumpida. Siempre me acuerdo del muro, que era un lugar que estaba ahí en la Florida, como cerca de Santa Elvira, esas calles, cerca de Jerónimo, que me gustaba ir para allá porque, claro, era una villa que se interrumpía por la pasada de una quebrada, básicamente. ¿Cachai? Y estaba la pared. Y estaba la pared y todos le llamaban el muro y la gente iba como a chupar para allá, iba como a andar en bici, no sé, a andar en patineta. Pero siempre me llamó la atención y, claro, eso 10 años después, puta, esos intereses siguen ahí y ahora se ven quizás más radicalizados, alimentados más por la contingencia y también por estar 10 años más viejo, o más de 10 años más viejo. Y me he acercado más a la teoría del marxismo, ¿cachai? A admirar el modelo de China, ¿cachai? A Mao Zedong, etc. Entonces, claro, todo eso, puta, siento que traza una línea más o menos directa a lo largo de más de 10 años de pensar en estas cosas, ¿cachai? Y de hablar y hacer música desde esos mismos lugares, ¿cachai? Como ya no me siento como... O sea, siento que voy a ser para siempre una persona de la Florida, digamos, como formado en ese lugar geográfico, como a los pies de la cordillera y qué sé yo, pero... Y de ahí Nidos del Cerro y todo eso. Pero quizás es la reinterpretación de ese mismo sentir nomás, ¿cachai? Solo ahora siendo un adulto, un adulto del viviendo en el centro de Santiago, no sé, habiendo vivido otras cosas también, como una reinterpretación de lo mismo, quizás con más experiencia en el cuerpo nomás. Interesante. Como encontrándole un sentido quizás más político, más estricto, sobre todo hoy en día que puta, el fascismo avanza y la ultraderecha está agarrando terreno en todos lados, y digo, ¿por qué ser más tibio? Siento que hay que ser más de extrema izquierda en este momento. Y yo pensaba mucho en eso, que finalmente los no lugares como que se traspasan, ¿no? Tú tenías todo un rollo con ese no lugar originario de la Florida, de este como límite entre una especie de condominio que se construye, una villa que se construye, que termina rozando con estas cosas como la Florida como esta ciudad dormitorio. Y ahora
un poco tu biografía te ha llevado a vivir en diferentes espacios de la ciudad, no sé, Providencia en un momento, ahora Barrio Yungay, y como que también hay una seguidilla de no lugares en esos espacios, pues como No, que por te supuesto. empiezan a encontrar como estos vértices como Sí, de pues. periferias internas dentro de espacios que parecieran ser como estar Ah, claro, hiperconectados. hay ecos de eso en otros lugares de Santiago que yo he visto y en otros lugares del mundo que he tenido la suerte de conocer. Por ejemplo, yo he notado que me siento muy cómodo siempre que voy a una ciudad de repente de otro país y estoy en un lugar que se parece a la Florida, ¿cachai? Un lugar que está lejos del centro, ¿cachai? Que nos ha tocado de repente con los chicos que andan, no sé, en Guadalajara. Quizás los Airbnb estaban muy caros en el centro y terminamos en una villa que me recordaba mucho a la Florida, pero más verde quizás, ¿cachai? Como pero los comportamientos y los lugares son re parecidos, ¿cachai? Como se configuran socialmente esos lugares también. Y también algo de eso también me imagino que me gusta mucho del barrio Yungay, que es donde estoy viviendo ahora. Que si bien está al lado del centro, tiene esta cosa más, este ritmo más de pueblo, más tranquilo. Como que te puedes sentir refugiado dentro de este barrio, ¿cachai? Siendo que para un lado está Matucana, para el otro está la Alameda, qué sé yo. eh, Dentro de ese universo como que siento que suceden las cosas más lento. O mi habitar tiene más sentido en ese lugar, que mi habitar siento que es más lento en general, Claro, como en que la vida vivía misma. a contrasentido del tiempo rápido de la ciudad. Claro, claro. Otra pregunta. Dígame. Otro posavasos. Ah, a ver, vamos a sacar Ese. este. Vamos a ver. Te lo devuelvo. ¿Cómo ves la música chilena? ¿Cómo ve la música chilena el rol del arte en los tiempos de crisis como el de hoy? ¿Es un lujo que no podemos darnos o es justamente lo que nos salva? Es lo que nos salva, es lo que siempre nos va a salvar. Es lo que siempre ha salvado al ser humano. Si no tuviéramos el arte, si no tuviéramos ningún tipo de expresión como de nuestro sentir, ¿cachai? De nuestra sensibilidad, estaríamos más perdidos que la chucha. Eh, y eso es lo que la derecha no entiende, pues, bueno, y recortan presupuesto y qué sé yo, y estamos hasta el pico, pero yo sé que siempre va a ser siempre, es como naturalmente un espacio de resistencia, la creación artística. Eh, y ahora más que nunca, o sea, siempre la gente dice lo mismo, pero siempre se siente así, como que siempre se siente como el fin del mundo, como diría Alexander Manter. Siempre es el fin del mundo. Siempre el fin del mundo. Y es interesante esa perspectiva porque estamos en un momento en que, claro, hay un llamamiento épico, entre comillas, lo hemos conversado tantas veces ya. Y hay un llamamiento, y yo creo que, bueno, lo vamos a ir explorando. He preparado preguntas como esa línea también. Como hacia el cambio cotidiano, ¿no? Y una cosa que Simón tiene muy interesante, además no solo en su música como tal, sino en su habitar, es que hay un repensarse en esa vida, ¿no? Y también hay ejemplos de vida que no parecieran ser obvios, como que la gente viéndote haciendo rock, ¿no? Pensando en el clásico, en el imaginario de Niños del Cerro, no pensaría todo tu rollo con el mundo, no sé, cristiano, o con la experiencia de los místicos y de, no sé, Hildegard von Bingen o Francisco de Asís, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la pregunta, perdón? No te digo, como Ah. un poco de reflexión, como pensando en Sí, po. como un poco esta experiencia nutritiva, ¿cachai? Del artista, te lleva a mezclarte con estos espacios Sí, po. como no tan obvios. No, pues, es que ¿qué es lo obvio también? Y siento que quizás naturalmente siempre tuve eso, pero me fui acercando más en mi etapa más adulta, más en los últimos años, como a la poesía mística y a la espiritualidad en general. Yo siento que llegué a la espiritualidad por la poesía primero, ¿cachai? Por una expresión artística. Y de la poesía me pasé directo a la teología, ¿cachai? Y ahora siento que mientras más leo, más entiendo ciertas cosas, o más me hacen sentido ciertas cosas, y siento que más creo y crezco en mi mundo espiritual por lo mismo, ¿cachai? Siendo que yo me crié en un colegio, o sea, en una familia muy católica y en un colegio de Schoenstatt. Entonces, donde yo veía todo eso muy ajeno, ¿cachai? Como que a mí medio que se me imponía eso y yo nunca sentí nada, ¿cachai? Y decía, ¿por qué no siento nada? Entonces, yo asumía que tenía que ser más o menos ateo, ¿cachai? Pero claro, como que la espiritualidad finalmente entró por otro lugar a mi vida, como mucho más desde el lugar más cercano al arte que podía estar, ¿cachai? Que en este caso eran los poetas místicos de la Edad Media. Y eso se cruza, o sea, aparece en mi vida como de manera más presente en los últimos años,
los últimos 5 años, qué sé yo, o más, o más, que diría yo. Y también se alinea con otros pensamientos de corte más político, ¿cachai? Entonces, hoy en día me hace más sentido todavía vivir de esa manera, ¿cachai? Vivir de la manera en la que vivo, digamos. Tenía un estudiante que me preguntaba, ¿Jesús era revolucionario? Absolutamente. Y es como Absolutamente. una gran pregunta al final del Sí. día, pues, ¿no? Como finalmente hay un imaginario de margen o de cultura que igual es como anteponerse frente a una autoridad simbólica y también religiosa, pues, ¿no? Como igual votar Echar a los mercaderes del templo. sí, po. Claro, es como... Es muy curioso que todos los espacios religiosos tienen su tienda, ¿no? Como en el mismo espacio simbólico Sí, de po. las dinámicas, como culturales. Sí, absolutamente. Pero claro, son cosas que se configuran después a lo largo de los siglos. Son cosas que tienen que ver con otras weas, pues, no tanto con la espiritualidad, siento yo, claramente. Y son las weas que a mí me alejaban de ese mundo de cuando era chico también, ¿cachai? Pero sí, absolutamente. Siento que hoy en día ese mensaje puede resonar de manera muy clara, que es lo que pasa un poco con Candelabro, ¿cachai? Que el Mati rescató todo ese imaginario y por alguna razón le hizo sentido a mucha gente de esta generación más joven. Y eso está muy lindo, porque siento que no hay mucho que explicar. Claro, y un Dios revolucionario también. Como que esa es la cosa que, oye, hasta los últimos, no sé, 30 años, cualquier referencia a Dios, hasta antes de, no sé, por Rosalía Candelabro, Claro. estaba relacionada con el conservadurismo. Eso te iba a decir, claro, como que está bueno rescatar la idea de Dios o de Cristo que estuvo siglos como secuestrada por el conservadurismo, digamos. De la misma manera que la extrema derecha hoy día se ha hecho de la palabra libertad, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Y siento que es un fenómeno reparecido y que me llama mucho la atención, ¿cachai? O como cuando la gente le tiene miedo al comunismo, ¿cachai? A mí esa weá me da mucha pena, así como que me destruye por dentro saber que alguien dice, no, estos comunistas, no más comunismo, ¿cachai? Y a nivel, me hace sentir muy mal como a nivel etimológico, ¿cachai? Porque lo que está diciendo la gente sin saber, ¿cachai? O sin estar tan conscientes como como rechazar lo comunitario, ¿cachai? La Exactamente. comunidad, ¿cachai? De ahí viene la palabra, ¿cachai? Entonces yo sé que la gente cuando dice eso no está consciente, ¿cachai? De lo que realmente... de las distintas capas de profundidad de lo que está diciendo, ¿cachai? De los distintos... de la profundidad del significado, ¿cachai? Eso. Y eso a mí me preocupa. Y me preocupa hacer arte desde ese mismo lugar. Claro, y hay una cosa, en tu caso, muy relacionada con lo comunitario. Como que si hay algo... Cuando vino el Mati hablamos harto de ti y un poco yo creo que es una cosa muy central en quienes somos tus amigos, gente, o como quienes hemos trabajado contigo también, en la generosidad, ¿cachai? Y en la generosidad de la lógica de poder buscar comunidad en un mundo donde pareciera Cada que... vez más individualista y más hostil. Y que en el mundo de Spotify todo deberían ser los sí, po. números y Es subir, como seguir moda, los weón, plays sí, y po. toda la cuestión finalmente. Sí, pues, es que me pasa eso que es lo que me ha hecho es la historia de mi vida finalmente, ¿cachai? Como que siempre y cuando chico quizás menos consciente también, pero siempre me ha hecho mucho más sentido el trabajo comunitario que el individualismo, ¿cachai? Como desde cuando estaba en el colegio y todos mis compañeros estaban en la media, no sé, pues preocupados por los puntajes PSU y esas cosas. Y de alguna manera a mí me hacía ruido y decía, esta bueno, es como una respuesta o no es como una solución, no es como algo tan concreto que tú vayas a sacar un puntaje y vayas a tener una vida asegurada, ¿cachai? Y vas a estudiar una carrera y vas a tener una seguridad. Sin saberlo, ¿cachai? Para mí era una intuición nomás. Yo sentía que el mundo era mucho más complejo, pero al mismo tiempo que las cosas podían ser más fáciles de otra manera, ¿cachai? Y claro, miro para atrás y todo lo que he construido con la música que he hecho con los Niños del Cerro y todo eso, y lo que he hecho solista, lo que sea, siempre ha sido como algo muy comunitario y ha crecido desde la comunidad, ¿cachai? Nunca ha sido un relato como de hacerlo para uno mismo, ¿cachai? Entonces, claro, yo vivo de esa manera y me gustaría llevarlo como más...
no sé si el extremo, pero acentuarlo más o vivirlo de manera más vibrante, ¿cachai? En mi vida, como en distintos espacios, en la manera en la que habito mi casa, ¿cachai? Vivo con 3 roomies en una casa hermosa y gigante, ¿cachai? Tenemos un lindo patio, no sé. Una huerta muy bonita. Claro, y de la misma forma me gustaría seguir creando desde ese mismo lugar, ¿cachai? Por lo mismo ahora mismo me siento medio cansado de también empujar un proyecto musical, artístico, y prefiero como construir desde otro lugar, hacer canciones con otras personas, ¿cachai? Hacerle canciones a otros artistas, producir otros discos, eso me parece mucho más interesante que seguir construyendo un relato más sobre mí o sobre mis intereses, ¿cachai? O sea, obvio que no voy a dejar de hacer música, pero no sé si es lo que más me llama el día de hoy, ¿cachai? Como Claro. siento que estoy respondiendo a un llamado más comunitario, ¿cachai? Siento que siempre ha sido un poco así. Que hay un espíritu que hemos hablado aquí muchas veces, pero la nueva canción chilena como referencia, ¿no? De construcción comunitaria, de proyecto artístico, también conllevaba la idea de lo comunitario, o la pregunta por el qué hacemos nosotros en la comunidad, ¿no? Sí. Quizás es una pregunta que se ha diluido con el tiempo en función a que los intereses de la vida han llevado a eso. El regreso a la democracia en los 90 tuvo 2 proyectos clave. Hacemos una cosa más comunitaria, SCD, y construimos una comunidad fuerte, o nos ceñimos en estos contratos millonarios de multinacionales que finalmente ganó, finalmente, Sí, y que un poco quería hacer una dinámica de reflexión que se basaba en comparar las canciones más escuchadas en Chile con el Billboard, ¿cachai? Que no tenía sentido, no, entonces, no tenía ni un puto sentido, entonces y que las ventas, Qué y por eso heavy, fracasó, sí, po. Es sobreventa, sí, creación. pues, se acabó ese modelo. Po. Claro, y por eso Ya, ya. cae el disco, revienta Sí, toda po. esa industria, porque en Chile no es sostenible, porque no hay una escena. Es decir, No, po. tú tenías una carrera de 10 años o más, y ahí construido con trabajo y todo. Pero claro, igual en esa comunidad y en este espacio comunitario es difícil a veces incluso tener que sobrepublicar para que vayan la gente a las tocatas. Es un mundo de desafío. ¿No? Sí, pues. Y es agotador y no quiero hacer más eso por lo mismo, ¿cachai? Como... siento que hay otros caminos y se pueden hacer otras cosas y eso puede, por ejemplo, estar publicando para que se vendan los shows. Puede dejar de ser un problema también si uno lo ve desde otro lugar. Porque te puedes inventar otro camino nomás y que no tenga que ver con eso y que te funcione igual. Siento que es la weá que he hecho yo también, ¿cachai? Como... y claro, siento que es difícil sacarse esa lógica de la cabeza porque claro, todo a tu alrededor te dice que así funciona la weá, que así funciona la vida entera, ¿cachai? Pero es bien liberador como sacarse eso de la mente y decir como ya, bueno, voy a hacer la weá que quiero en el momento que quiero y de la manera en la que quiero y que me hace sentido y que construye, y más importante aún, que construya comunidad. ¿Cachai? No construir solo para ti, porque eso se desarma rápidamente. Se ¿Cachai? diluye. No, se diluye en el tiempo y no estáis construyendo nada realmente. ¿Cachai? Si toda la weá es solo para ti o solo estáis preocupados de los números de Spotify, esa weá es para volverse loco. Esa weá solo lleva un camino muy triste. Y más aún estando en Chile, ¿cachai? Como te creo ya la weá te funcionara porque eres gringo y estás en una industria gigante donde sí funciona ese modelo, pero aún así lleva a un lugar súper oscuro, ¿cachai? Prince murió, llevaba como 20 y tantas horas de corrido trabajando empepadísimo y era una persona que yo creo que estaba súper solo por lo mismo, ¿cachai? Porque Claro. bueno, ya cuando eres esa persona, ¿quién es ese hacer? ¿Quiénes son tus círculos cercanos, ¿cachai? Entonces, claro, tampoco un modelo como a imitar o a seguir. Qué triste, weón. Entonces, claro, siento que cada vez me hace más, o sea, siempre me ha hecho sentido, pero cada vez siento que lo vivo de manera más concreta y más material, lo de trabajar en pos de eso, en el colectivo. Lucho Briceño tiene una Quiero ser el abogado del diablo igual, porque la industria, si bien, o sea, la industria cuando está bien llevada tiene una gracia que en vez de ser tú tu propio community manager, que es como funciona en Chile, porque tenéis que hacer más o menos de todo, Claro. tenéis que fijarte los números, todo lo que decíais, y es súper cansador porque al final estáis transformándote en una figura, en un personaje, ¿cachai? Porque estáis todo el tiempo pendiente de cómo te va. Y la industria tenía, o sea, cuando funciona bien, en tiempos tal vez pretéritos, tenía la gracia de que había gente que era profesional de eso y tú te dedicabas a hacer tus cosas, Claro. tu música y toda esa cuestión. Entonces igual tiene algo como, o sea, esta cuestión de las redes sociales tiene algo súper perverso de
de que estamos todo el tiempo poniéndonos en escena, tratando de figurar de una cierta manera, construyendo un personaje que queremos, o sea, la gente sonríe en las fotos, en eso. Hay como una ficción de cómo es la alegría de vivir y de crear y toda esa cuestión en las redes sociales que es duro. Entonces, ¿cómo lo hacemos para dar vuelta a esa cuestión? No sé, pues yo trato de... Pienso en esa weá todos los días, ¿cachai? Algo que constantemente trato de ir resolviendo, ir construyendo. Porque claro, se siente, es bien agobiante, pues se siente que no podía escapar de esa weá. Pero también lo podía usar como una herramienta más, ¿cachai? Como, o sea, en el caso de nosotros, con los chiquillos nunca hemos tenido grandes números, ¿cachai? De reproducciones, cosas así. Pero hemos logrado construir una comunidad tanto en Santiago de Chile como en otras ciudades. En México, en Perú. Y en otro lado y medio que funciona, ¿cachai? O sea, mi vida da cuenta de que, no sé, pues si puedo pagar el arriendo al fin de mes, es porque ese camino medio que funciona, ¿cachai? Nunca he estado tan preocupado de esas cosas que conllevan como la lógica de saber vender, servicio del marketing. Siento que, o sea, claro, es cierto que funciona hacerlo desde otro lugar, pero es cuático pelear contra el bombardeo, ¿cachai? Porque es mucha información y está todo ahí siempre, ¿cachai? Es cuático pensar en ese dato que dice que en la actualidad se está generando más arte de lo que como humanidad alcanzamos a consumir. Ahí son 100.000 canciones diarias que se suben a Spotify. Sí, pues. 100.000. ¿Cachai? No existen seres humanos para consumir esa cantidad de música, por ejemplo. Mientras que en la antigüedad, como que las obras que se publicaban o lo que trascendía era como el weón que tenía acceso a un instrumento musical. Y también se diluía el autor, ¿cachai? Claro. Y sobrevivía la obra de otra manera, que me parece bien poético también. ¿Cachai? Como hablar ahora de, no sé, de Homero, ¿cachai? Que no se sabe si era una persona o una comunidad familia, de personas, claro. o eran cuentos que pasaban de generación en generación o lo que sea. ¿Cachai? Y lo mismo con Shakespeare y con un montón de autores. Y eso a mí me parece bien poético. ¿Cachai? Por lo mismo a mí me gustaría cada vez más desaparecer. Más allá de solo hablar de redes sociales, ¿cachai? Como poder vivir de una manera en no tener que transar con esa exposición y con esa lógica que la weá más o menos funcione, ¿cachai? Y en este momento de mi vida está funcionando bastante. Entonces... Yo tengo una tesis polémica en ese sentido, de que, a ver, las redes sociales sí tienen esa cosa, pueden ser agobiantes y todo, pero antes tenías que ser tú el artista que elegía un productor o un sello para poder llegar a hacer estas cosas. Hoy en día mucho más, y eso podría haber hecho que nunca existiera Niños del Cerro o nunca hubiera existido Candelabro, por decirlo de alguna forma. Porque hoy, de cierta forma, hoy en día cada espacio es su propio medio de comunicación. Y el desafío, y yo creo que la gran gracia que nos hizo la IA, tirándole una fichita a la IA, es que hace que la gente valore la humanidad. Y eso significa que valore las fotos malas, que valore lo imperfecto, lo mal hecho, lo cotidiano, las desafinaciones ahora tienen un valor. Sí, porque siento que hay un vuelco, lentamente se está dando como un vuelco hacia eso. Y eso está súper lindo, bueno. Porque claro, ahora hasta los trabajos en el colegio, en la universidad, como es ya evidente cuando alguien hace una web con ChatGPT, ¿cachai? Entonces siento que la respuesta a eso solo va a ser algo mucho más humano y más imperfecto. Y eso me parece súper lindo. ¿Quieres la última pregunta o quieres pasar de bloque? Hagamos la última. Pues. Hagamos la última pregunta de este bloque. ¿Qué pasa después de una revolución? Es la pregunta que lleva en el cuerpo, yo lo sé. ¿Cuál es tu respecto actual? Después de estos años, después del estallido y en un momento de políticas conservadoras, ¿cuál es la respuesta? No sé cuál es la respuesta, no sé si alguien la tiene, pero podemos vislumbrar, podemos trabajar para encontrar esa respuesta y siento que que es el momento de hacerse cargo también. No sé, yo por ejemplo reflexiono en todas esas cosas que hemos hablado hasta ahora desde mi lugar, ¿cachai? O desde la realidad que habito, ¿cachai? Que no es... Y que por lo mismo agradezco de no ser Prince, ¿cachai? De que igual yo salgo todos los días a comprar huevos al negocio, ¿cachai? De la esquina y converso con mi mamá que está súper cansada y todavía no se puede jubilar, ¿cachai? Y el año pasado le estuve cambiando los pañales a mi abuelo, ¿cachai? Entonces, obvio que hay un diálogo
constante con... Es que el artista debiese estar siempre en diálogo con esa realidad y saber responder a esa realidad. Porque siempre el arte va a ser un diálogo, porque el arte sin contexto no es arte, es cualquier weá, es un onanismo, ¿cachai? Un ejercicio culiao que no lleva a ninguna parte. Que le puede dar placer a la persona que lo hace, pero no tiene ese sentido de diálogo comunitario, ¿cachai? De hablarle a un otro, ¿cachai? Y darte a entender, ¿cachai? De que te entienda un otro, ¿cachai? Entonces siento que los proyectos que más trascienden finalmente en el tiempo son los que, no sé, por dar un ejemplo, o un tremendo ejemplo a Los Prisioneros, ¿cachai? Jorge González es un artista que le habló al espíritu de su época y fue comprendido inmediatamente, independiente que eso no se reflejara, que él siempre dice que los primeros años no ganaron plata, lo que sea, porque eso tiene que ver con otras weas, justamente con las dinámicas del capital, ¿cachai? Pero sí fue, desde el primer minuto, La Voz de los 80 fue un discurso súper que se entendió de manera súper directa, ¿cachai? Y conectó con nuestra generación y de ahí en adelante, ¿cachai? No tuvieron que pasar 10 años para que pasara. Y da lo mismo que ese disco, no sé, pues sonara mal, ¿cachai? Estuviera mal grabado, que Jorge González fuera desafinado, que lo que sea, ¿cachai? El mensaje era tan poderoso que trascendió hasta el día de hoy, ¿cachai? Y eso es finalmente el arte que trasciende. Y siento que uno como artista, en vez de estar preocupado de venderse y subir fotos hueonas, tiene que buscar más profundamente, o sea, cómo profundizar en su oficio y encontrar ese mensaje que también te corresponde a ti, ¿cachai? Porque yo no soy Pablo Chile, ¿cachai? Yo nunca voy a hacer eso, ¿cachai? De manera que tampoco soy, no sé, otro referente que no vamos a nombrar. ¿Cachai? Mis papás no están en Wikipedia, digamos. Claro. Pero en ese lugar intermedio, yo puedo decir ya, creo que es desde este lugar yo puedo aportar. Como tampoco soy Matías Ávila, ¿cachai? Que nací 10 años antes que Mati, ¿cachai? Entonces también el lugar desde el que yo voy a hacer música va a ser muy distinto a su sentir también, pese a que hay muchas cosas en común, también somos de un lugar reparecido, periférico, qué sé yo. Entonces siento que para mí la respuesta está en eso, desde el arte como en indagar como más profundamente, escarbar en esa sensibilidad, en esos lugares y puta, entender mejor mi lugar en el mundo y de dónde puedo aportar, ¿cachai? Y conversar desde ahí hacia una comunidad también. Y conversando con la comunidad y eso, dialogando con la comunidad y así se construye algo más grande que uno mismo, ¿cachai? Algo más grande que tu propio hambre, ¿cachai? Eso es lo que he pensado mucho últimamente. Quiero servirle a algo más grande que lo inmediato, ¿cachai? Que tener para... o por supuesto que es importante, no se puede tener para pagar el arriendo a fin de mes, ¿cachai? Pero no se puede terminar ahí, ¿cachai? O que tiene que haber algo más profundo que eso, ¿cachai? Y alguna manera de darle vuelta en una sociedad utópica, darle vuelta a esa lógica, ¿cachai? De que la vida se trate de solo pagar el arriendo. Súper. Bueno, cerramos este bloque aquí. Volvemos en el próximo. Segundo bloque. Y las preguntas siguen escondidas en el set. ¿Dónde están? ¿O detrás de estas cosas? No. Ahí no. ¿Esas pueden ser? Exactamente. Están en el reloj. ¿Qué hora? Elige una hora. A ver, esta hora. Las 3. A ver. Mira, y aquí algo que lo hablamos un poquito, pero yo creo que está bueno profundizar. ¿Cómo es vivir de la música en Chile? ¿Es sostenible o es un acto de fe? ¿Qué sueño de vida tiene que ese sueño de vida tiene que cambiar en el país para que músicos como tú simplemente puedan existir dedicados a la música? Qué difícil esa última parte. Pero quizás respondiendo de atrás para adelante, o sea, desde el principio, de adelante para atrás, de la manera lineal. Se puede, yo vivo la música hace años, es difícil, sí, no es imposible, pero para mí ha sido muy grato. O sea, yo siento que vivo muy feliz de la música, muy feliz de no hacer nada más que esto. Y si yo pude vivir de esto, no es tan difícil, bueno, sí, de verdad que no es tan difícil. Lo converso con otros amigos que hacen cosas ni siquiera parecidas, ¿cachai? Pero sí amigos como más que tienen un habitar de repente más punky o más outsider del sistema. Y no es tan difícil, bueno, hay que ser ordenado y hay que abandonar ciertas ambiciones nomás, ¿cachai? Siento que ayer lo conversaba con el Mati también, de que más que, porque hay, no sé, pues quizás hay un montón de cosas que yo
no dejé, más que dejé de hacer, dejé de desear y ha sido muy liberador. Al revés de cuando la gente, por ejemplo, te habla de austeridad, tú pensáis al tiro como que estáis reprimiendo algo, ¿cachai? Claro. Reprimir un deseo, ¿cachai? Claro. De lo material, digamos, de un habitar más. Claro, y que no tiene tanto que ver con eso. Bueno. Y por lo mismo me ha hecho mucho sentido el budismo zen y esas cosas. Porque. O esas corrientes de pensamiento también, que también son bien cercanas al misticismo cristiano. San Francisco de Asís, qué sé yo. O la Simone Weil. Que es en ese abandono. O sea, yo disfrutaba mucho ese abandono, ¿cachai? Como... Y... Puta, es que no sé cómo explicarlo, pero no es algo que a mí me desagrade, ¿cachai? O algo que yo resienta, ¿cachai? Yo no vivo como de manera resentida, como, puta, no puedo hacer esto, no puedo comprarme esto. No, como que no siento esa pulsión nomás, ¿cachai? Dejé de sentirla hace años. Y ahora hoy en día me ha ido bien y podría, ¿cachai? Como comprarme weá, ¿cachai? Quizás podría incluso tener un auto, no sé. Pero ¿por qué querría...? No, yo creo que eso es lo bonito de tu habitar. Es que igual no es, la gente pensaría que el Simón full ascético, nada. Si quiere tomarse una cerveza se la toma, o comerse un buen plato de comida se lo come, y tiene sus espacios de divertimento. No es una cosa de frugalidad por una lógica de perspectiva, sino más bien es la sensación de decir, estas son las cosas que me hacen feliz y con esto lo disfruto, y si me quiero dar un gusto en esas cosas lo hago, pero siempre en la base de tu... Yo creo que aprendiste a no querer coleccionar cosas. Yo creo que esa es una de las cosas que es bien interesante, porque un músico, no sé, a veces yo veo muchos que hoy tengo 7 guitarras, mira la guitarra nueva que me compré, como que tu relación con tú tenés tu instrumento, él funciona a la necesidad de que te hace base, ¿no? Sí, o que lo necesitáis, ¿cachai? Sí, es cierto. Y ahora me parece un despropósito tener más que eso, un tremendo despropósito. Yo pienso mucho hay como un pensamiento recurrente que tengo sobre lo material, sobre las cosas, ¿cachai? Por ejemplo, muchas veces, no sé, puedo ir caminando y me trato de... O sea, naturalmente como que me llego a un lugar como de abstracción y pienso, no sé, pues las cosas que están en este momento en mi casa, ¿cachai? Y están como juntando polvo, ¿cachai? O cosas que no he usado hace años, o prendas de ropa que de repente tengo botadas. O incluso mis instrumentos que los ocupo para trabajar, pero el 99% del tiempo están ahí esperando ser usados, ¿cachai? Y los ocupo cuando tocamos en vivo y nos vamos de gira, lo que sea. Y vaya que sirven una función, son una herramienta. Claro. Pero muy frecuentemente me pasa de niño, ¿cachai? Que pienso en cosas que están olvidadas en cajones y digo, ¿qué sentido tiene? ¿Cachai? Como siento que es una materialidad que finalmente le hace un daño al planeta también y a nuestro propio habitar. ¿Cachai? El otro día fui a cambiar una camisa que me habían regalado por mi cumpleaños en H&M y me compré un chaleco. y fue cuático, porque no voy nunca al mall, pues. Entonces ya la experiencia mall en el 14, ahí en el mall Plaza de Fusil, cuática. Y siempre ha sido así. Yo trabajé en ese mall cuando chico en una disquería, como es muy parte de la experiencia floridana trabajar en ese mall. Pero claro, hace mucho que no voy y ya la gente y todo, y está todo súper cambiado aparte, o como que cambia todo el tiempo, es una weá impresionante. Y yo, claro, veía H&M y decía, bueno, y me gusta todo, encuentro que toda esta ropa es súper linda, y es cuático como... Porque me enfrento muy poco a eso, como estoy diciendo algo que quizás es súper obvio para mucha gente, pero algo que yo no veo tanto en mi cotidianidad, ¿cachai? Que digo, estas cosas son súper lindas, pues, y me dan ganas de tenerlo todo, ¿cachai? Yo sé que que todo eso está súper fabricado y está como súper pensado, que te den esas ganas, que te genera el deseo, está bien hecho, te genera ese deseo. Y después salgo y me cago en la risa y se me olvida, ¿cachai? Pero obvio que veo esas cosas y digo, uy, qué ganas de tener toda esta ropa, es súper linda, ¿cachai? Pero a lo que voy es que siento como tan ya arraigado en mí esa... Y no lo digo como una aire de superioridad, ni mucho menos, ¿cachai? Sino que me acostumbré a vivir así y siento que parte de vivir de la música y vivir del arte y sobre todo como vivir en pos de responder un llamado, ¿cachai? Que quizás es más grande que otras cosas, o lo que sentí una pulsión que es más profunda. Mientras uno más se entrega a eso, te olvidáis un poco de las otras cosas. Lo importante está no olvidarse como del humano y la empatía. Siento que ahí ese lugar es medio peligroso.
¿cachai? Que también sucede cuando el capital te alimenta demasiado, ¿cachai? Y cuando eres Claro, una sí, estrella sí. de rock, ¿cachai? Del primer mundo, ¿cachai? Y si al final la cosa es deseable, ese es el problema. Como el problema de eso es que es placentero en todo sentido. Po. Es dopamina que se entrega en cualquier cosa. En el deseo de tener una cosa y cómo se mueve se consume y se acaba y tiene esta obsolescencia programada. Sí. ¿No? Eso me pasa. Entonces, puta, para aclarar la forma en la que vivo también, como a nivel súper material, hay pocas cosas que no puedo hacer, ¿cachai? Como no sé, pues me encantaría que mi mamá se jubilara y yo como ayudarla y no trabajara nunca más y porque va a recibir una pensión de mierda, ¿cachai? Que es una de mis grandes preocupaciones al día de hoy. Más que, por ejemplo, tener guagua o lo que sea, o casarme, lo que sea. O comprar una casa, que también es algo imposible para mí hacer en este momento. Y para la mayoría de la gente de mi generación, ¿cachai? Sobre todo ahora nos están cobrando el CAE, ¿cachai? Y tengo amigos pagando el CAE que lo van a terminar de pagar a los 50. Y digo, según cuándo se compra una casa, ¿cachai? Si está pagando pagando el deuda, CAE. ¿cachai? O lo que sea. Eh, eh, entonces, como para ser como muy claro, claro, hay muy pocas cosas que yo pienso que me darían placer que no puedo hacer. ¿Cachai? Como yo podría comprarme un pasaje hoy día para irme a otro lugar a pasear, no sé, a Europa o donde sea. ¿Cachai? Como que podría ser, pero ¿por qué haría eso también? ¿Cachai? Mm. Entonces también está la otra parte, es que mi vida como músico me entrega mucho placer en el viajar, en conocer gente en otros lados, ¿cachai? Que eso está muy integrado, es muy parte de mi vida. Claro, ¿Cachai? tú tenías una temporada de viajes en general en ¿Cachai? el año. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí no me... Sé que van a pasar eventualmente, sé que voy a sacar un disco y que las cosas van a funcionar de una u otra manera y que me van a llegar a esos lugares, ¿cachai? Y sé que eso es momentáneo y que pues voy a volver a mi casa, ¿cachai? Y por lo mismo no quiero tener una existencia tan cara porque si me voy mucho tiempo no tiene sentido pagar, Seguir pagando un arriendo. ¿cachai? O lo que sea. O por lo mismo no tiene sentido tener tantas cosas, ¿cachai? Porque son cosas de las que tenéis que estar preocupado y acarrear, no sé. A mí ya me pasa que tengo que hacerle mantención a mi instrumento y al amplificador que se echa a perder y cosas así, Claro. que son herramientas de trabajo, pero más que eso no, ¿cachai? Como a mí me gustaría mucho tener un auto, o sea, sería demasiado costoso tener un auto y Claro, hacerle de hecho, donde mantención, vivís, ¿cachai? ¿dónde tenéis para estacionarlo? Ya ese Ya es un es un problema, ¿cachai? Y para aquí si tengo el metro y la micro al lado y ando en bicicleta y lo que sea. Entonces, o tengo el tiempo, ni siquiera, mira, tengo el tiempo para ir caminando donde quiero, ¿cachai? Si veo que me demoro 40 minutos a una hora a llegar a la casa del Alan, al estudio de Jay Macat, me voy caminando, ¿cachai? Digo, ya, Tengo mejor el no tiempo y caminar. las ganas, ¿cachai? Porque, puta, lamentablemente hay mucha gente que no cuenta con ese tiempo, ¿cachai? Para mí es más valioso ese tiempo que tener recursos para desplazarme a ese lugar, ¿cachai? Como que ya tengo los recursos suficientes que son mis pies, ¿cachai? Nada, y si hay una emergencia y te atrasaste, siempre tenía el recurso para pagar algo intermedio. Es decir, Ah, tener un claro, claro. auto, lo que sea, para Pero llegar yo al creo lugar. que lo que me ayuda también a vivir tranquilamente de la música es que siento que de esta manera estoy tratando de explicar como No, está bien. mi no negación, sino mi como despojo de ese deseo. Sí, yo quería meter la cuchara y citar a Citarrosa. Dice, bueno. no lleves la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Y eso es súper interesante Exactamente. porque además tiene un correlato en la creación, ¿no? No es solo de cómo vivimos, sino cómo creamos, cómo depuramos. O sea, como a mí cuando este bueno dice eso, me habla mucho de las últimas composiciones de Violeta Parra, por ejemplo, o cosas así. Absolutamente. Entonces... Sí. Creo que es súper interesante también como tener una ética de vida que tenga como una traducción en una estética de la creación. Absolutamente. Es que claro, ese pensar finalmente se traduce a una estética y a una forma de vivir, ¿cachai? Qué bueno Citarrosa, que tengo uno de mis roomies, Roberto, le gusta harto Citarrosa, escucharte en la casa. No, es muy, yo creo que eso está en tu obra, yo creo que en el sentido práctico. La forma en que como que hay una forma de espacialidad, de dinámicas de traducción que son muy vivas en tu trabajo, pues, como, ¿no? Como en la experiencia cotidiana también. Que se vive en eso y no sé cómo tú lo ves un poco esto, como cómo se traduce esta vida en las canciones. Buena pregunta. O sea, yo siento que está como bien ahí presente en mis canciones, a veces más en lo lírico, a veces más...
Quizás más en la forma de hacer, es más evidente. Pero la gente no conoce siempre esa forma, ¿cachai? No. La gente le pone play a una cuestión en internet, lo más probable. O va a un show en vivo y quizás puede como apreciar más matices, ¿cachai? Y decir como, entiendo de qué va esto, ¿cachai? Claro, De repente sin que sea una weá como tan verbal. No sé, siento que es algo que vive en mis canciones y... Sí, no sé, como medio Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Es que es como evidente que... Claro, y yo creo que lo interesante en ese caso, en tu caso, es que no... Bueno, tú tampoco... tú tenías una búsqueda por la poesía igual. Y eso hace que tus letras también tengan a veces... Es como... Lo hablábamos un poco en broma, un poco en serio. Que la mayoría de los tipos que hacen reseñas de Disco Niño del Cerro cree que el 80% de las canciones son de amor. Ah, conchetumare, weón, que gana matarlo a palos, weón. Esa weá es pura flojera también, weón. La gente culia es floja, weón. No le da otra vuelta. Sí, pues, es heavy esa weá. Es que también es lo más inmediato y es lo más transversal también. Hay canciones que para mí son evidentemente de otra cosa. Bueno, también es mi forma de verlo de adentro. Pero siento que la gente con la que más conecto también entiende, es la gente que no interpreta la weá como una canción de amor, ¿cachai? Yo diría que al revés, yo he hecho muy pocas canciones de amor en mi vida, ¿cachai? Siempre estoy hablando de otras cosas, siento. Claro, y ese espíritu, por eso digo, como esa síntesis de en torno a la crítica o al comentario de música, también tiene una relación muy fuerte con ese espacio, pues, como con la idea de sintematizar o sintetizar el espacio de la experiencia a quizás lo más evidente en la música popular, que es el amor, ¿no? Claro. Sí, y no digo que una cosa sea mejor que la otra, ¿cachai? Como a mí me encantan las canciones de amor, ¿cachai? Encuentro que hay grandes referentes en todos lados siempre. Pero, claro, a mí me pasa que tengo este habitar que quizás es más lento y más contemplativo y hablo de eso finalmente. Como uno de mis grandes referentes de los últimos años también ha sido Phil Elbrum de Mount Eerie y de Microphones. Que él se ríe un poco de eso y habla un poco de eso en sus letras, que finalmente siempre habla de lo mismo, ¿cachai? Como del paso del tiempo, de la impermanencia, ¿cachai? De que todo cambia y que todo sigue igual, ¿cachai? De cosas como más trascendentales, más metafísicas, y eso es como su interpretación, y habla como de los bosques, del lugar donde habita, que es como el norte, Pacific South, Northwest, como para arriba, así casi Canadá. Casi ¿cachai? Canadá, ya, perfecto. Como parecido a Valdivia, yo creo una wea así como el sur de Chile. Y desde ese imaginario habla de estas mismas cosas medio que siempre. Y yo me siento muy cercano a esa, no geográficamente obviamente, pero sí a esa forma de vivirlo, el oficio, ¿cachai? De la música. Como que finalmente hablo siempre la misma wea desde otro lugar, ¿cachai? Y obviamente trato de refrescarlo, pero como que es mi manera de vivir la vida, de traducir la experiencia en algo creativo. Vamos a otra hora. 6 o 9. 9. Está larga. A ver. Ahí está otra. Ya. Ya, mira. Hay una idea que yo rayé un poco, que es la idea de geosonoridad, ¿no? Que siempre te digo, ¿no? Ya. Que es la idea de que el sonido de tu música dialoga con la geografía. ¿Suena diferente la música de la Florida que en Las Condes? Absolutamente. ¿El territorio te transforma como músico y la periferia te hace sonar de una forma que no podría sonar en otro lado? O sea, eso es lo que yo más le daba vuelta como en mi adolescencia. Yo decía, bueno, si yo quiero hacer una música, quiero que sea lo más fiel a lo que soy yo, a mi habitar de la ciudad, geográficamente, de mis amigos, ¿cachai? Lo que me provoca como ver el cerro todas las mañanas, ¿cachai? Y yo sentía que mientras más sincero era mi relación a ese lugar, a ese sentir, más original iba a ser la música y por ende más iba a llamar la atención, ¿cachai? También esa lógica, y bajo esa misma lógica yo decía, ¿por qué? O sea, después de experiencias obviamente frustradas de cuando chico, la relación como periferia y Centro-periferia. Centro-periferia, ¿cachai? Decía como, en términos muy materiales, muy concretos, ¿qué sentido tiene ir a tocar al centro si no hay ninguno de mis amigos periféricos? Mejor toquemos acá, hagamos un circuito acá. Y mi reflexión en ese entonces
porque obviamente tenía, no sé, 20 años y me creía la raja, de decir, no, yo quiero que el mundo se dé vuelta a ver lo que yo estoy haciendo, no quiero ir yo como a tocar puertas y decir como, ah, mírenme, que igual se puede traducir mucho a la lógica hoy día de las redes sociales, como, Claro. te cuento como a mí hice mi canción, así, ¿por qué debería interesar, por qué debería importarme eso, cachai? Sino que inventar una excusa para que a alguien de afuera le importe la weá que estamos haciendo nosotros, ¿cachai? Y eso fueron las primeras tocatas en la casa de mi papá, los ciclos que hacíamos con piloto, qué sé yo, que terminó yendo gente a un patio culeado en una casa en la Florida a ver algo que le habían dicho que estaba interesante, y gente que era de otros lados, ¿cachai? O la primera vez que hablé con unos cabros que eran de la ESA cuando yendo a Rojas Magallanes, ¿cachai? Las primeras tocatas un poquito ya más masivas, grande, claro. todavía ni siquiera en la cancha, así en el salón de adentro de Rojas Magallanes hace 10 años. Y decía, oh, está sucediendo, ¿cachai? Está pasando esta weá, no tuvimos que tocar en Providencia para que llegaran estos weones. Y ahora, por ejemplo, ese mismo relato tal cual es la existencia de este lugar, ¿cachai? De Rojas Magallanes, que es un centro cultural Entre medio de puras casas. entre medio en un barrio súper residencial, ¿cachai? Que estaba como a cargo de la Junta de Vecinos. Yo le tengo también mucho cariño a Rodri, que es como el líder de esta institución, que me contaba que, claro, él tuvo que salir presidente de la Junta de Vecinos para poder hacerse cargo de este espacio. Este espacio lo veía la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos anterior no hacía nada, ¿cachai? Entonces decía, uy, está súper bueno esta weá acá, hagamos tocata, no sé, punk y qué sé yo. Y eso estamos hablando así, no sé, del 2008, antes, creo. Entonces, puta, siento que es un ejemplo muy concreto de un lugar que apareció y que tiene su historia y que ilustra muy bien el punto de lo que estoy hablando, ¿cachai? De que alguien se dé vuelta hacia esos lugares a mirar, porque hay cosas interesantes ahí. De la misma forma podríamos hablar de Latinoamérica versus el resto del mundo, de Latinoamérica y el norte global, el sur y el norte global, Claro. ¿cachai? El primer mundo. Claro, y hay una cosa que tú siempre dices es que incluso los locales de donde se toca, tanto en Chile como en Perú como en México, no son tan diferentes al final No, del día. po. Y la gente con las que compartimos en esos lugares es re parecida, tiene como un espíritu político sobre todo re parecido, ¿cachai? Y una sensibilidad muy, muy afín. Y es lindo construir desde esos lugares. Po. Súper. Última pregunta. Están más cortas, ¿viste? Hablemos un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo nace un disco tuyo o un disco de Niños del Cerro? ¿Comienza con una idea, con un sonido, una imagen, una experiencia? ¿Cuál es como lo que te lleva a hacerlo? Yo igual sé un poco, pero... Sí. La tiro ahí para... Es un conjunto de cosas, pero todas esas cosas están atravesadas por un contexto, ¿cachai? Y el contexto es lo que determina lo que voy a hacer. Y las cosas que estoy yo sintiendo en mi corazón se acoplan a ese contexto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, leí un libro que me gustó, leí un poema o vi una película que me hizo sentir X cosa y se conecta con algo que yo ya estaba sintiendo de antes, porque, no sé, me pasó algo con un amigo, o qué sé yo, o en mi familia, lo que sea, y de repente hay que hacer un disco nuevo porque ya hicimos otro y justo se abrió una oportunidad y conocimos a un productor que está interesante trabajar con él y no sé, todas esas cosas me van encaminando y finalmente el disco se trata de eso, ¿cachai? Como que Claro. es de cómo yo reacciono a este contexto finalmente desde las cosas que estoy sintiendo, las cosas que estoy leyendo, mis intereses y mi realidad material, ¿cachai? Que es que, no sé, no sé si dar un ejemplo, pero eso es básicamente, ¿cachai? Como la conjunción de esta cosa más externa y contextual, junto con cómo me siento yo en ese momento, ¿cachai? Y de ahí parte y ahí digo, ya, tengo que hacer canciones para otro proyecto. Y en ese momento empiezo a recuperar quizás ideas que tenía de antes y cómo dialogan eso con este sentir nuevo, actual de ahora, ¿cachai? Como... eso, puta, quizás es muy abstracta la respuesta, pero No, eso no. es muy a grandes rasgos. Y en ese momento ya me siento como a componer, ¿cachai? O a recuperar cosas que en un momento no tuvieron contexto y ahora sí lo tienen, ¿cachai? Como, no sé, una maqueta quizás hace 2 años que ahora tiene sentido meterla en este proyecto, ¿cachai? Pero igual yo creo que tú tienes una visión muy fuerte del concepto de lo que vaya a ser. Ah. Como que te sientas mucho tiempo a pensar la idea del Claro. disco, no sé. Sí. Como la idea fuerza que te va a llevar a unir estos Es cabos. que esas cosas, cuando pienso en esa idea, esas son las cosas que me alimentan, que me dan ganas para hacer las canciones y terminarlas. ¿Cachai? Porque si no, no haría nada.
¿cachai? Desde el compromiso con un productor a trabajar hasta lo que estoy pensando porque leí un libro, ¿cachai? Sobre X cosas, ¿cachai? Y ahí se va vislumbrando ese concepto y una vez que tengo ese concepto digo, ya, ahora vale la pena hacer estas canciones. Antes de eso no es como que yo hago canciones todos los días, ¿cachai? Como que yo siempre estoy trabajando en algo, siempre estoy grabando algo, haciendo alguna música, pero esa música se condiciona, se aterriza con ese contexto y en ese contexto, en esa conjunción de como de lo interior, ¿cachai? Lo que sucede Sí, desde la introspección, ¿cachai? Y con lo exterior, que es este contexto, llego a un concepto y empiezo a trabajar en pos de ese concepto, ¿cachai? Y digo, ya, ok, de esto voy a hablar en este disco. Y a veces más concreto, a veces más abstracto, ¿cachai? Alma Tadema, que es el último disco de Nidos del Cerro, algo que hasta el día de hoy no tengo tan claro qué es, ¿cachai? Pero sí me hacía mucho sentido a nivel espiritual, así como sé de lo que estoy hablando, porque sé lo que estoy sintiendo y esto es lo que quiero hacer en este momento. Y eso se traduce finalmente en cosas más técnicas de la grabación y de la banda y del momento en el que estaba Nidos del Cerro, que queríamos hacer algo más directo y más digerible porque ya estábamos aburridos de hacer lo otro, ¿cachai? Claro. Y todo esto dentro de nuestro propio lenguaje, tampoco esto, o sea, dialoga de una u otra manera con el mundo, pero tampoco eres como sabiendo que no estamos inventando nada, ¿cachai? Entonces, claro, en el caso de Alma Tadema era algo un poco más abstracto, más poético, si se quiere, ¿cachai? Como más sobre la nostalgia o... Un poquito de la naturaleza. medio Jorge Telier, claro. ¿cachai? La nostalgia del futuro y todas esas cosas. Mientras que ahora, no sé, estoy haciendo un EP nuevo con los Nidos del Cerro y que está mucho más concreto y más político. Y apareció un concepto de mucho antes que aparecieran las canciones, ¿cachai? Y dije, aquí creo que quiero hablar de esto concretamente, ¿cachai? Y también en relación a lo que habíamos hecho anteriormente. Justo También, el Alma Tadema, que hay una sí, cosa muy de diálogo, de reacción de lo que se hizo automáticamente anterior. Anterior, y así siempre voy como reaccionando a lo que he hecho anteriormente también. Es una forma de verlo también. Y lo otro es que claro, pienso, no sé, pues ahora grabamos recién estas canciones en un estudio. Con el Alan tuvimos 9 días grabando con los chiquillos y lo hicimos de una forma que no habíamos hecho hace años, que era como grabar por pista, ¿cachai? Porque siempre estábamos grabando en vivo y le dimos otro espacio a la banda para que surgieran cosas nuevas y fue más salvaje también y menos calculado, ¿cachai? Como yo no tenía las canciones tan resueltas porque no tenía tantas ganas de hacer canciones nuevas, ¿cachai? Tenía ganas de hablar de algo, pero estoy muy cansado de tener una banda, ¿cachai? Y apareció la banda en ese espacio de yo no estar ni ahí, apareció la banda, ¿cachai? Y siento que lo que tenemos, lo que nos llevamos del estudio es algo mucho más salvaje de lo que fue Alma Tadema y está refrescante dentro de nuestro propio contexto. Porque lo que sí siento es que el disco anterior era un ejercicio demasiado consciente de sí mismo. Claro, estaba muy para claro, bien y para mal. muy ¿Cachai? Hay cosas lindas en eso y hay cosas que pueden ser más fome. Entonces ahora lo que me gusta o que me entusiasma de este nuevo proyecto es que aparecieron hartas cosas inesperadas, ¿cachai? Desde ese desdén de mi parte, quizás que como ya sabes que filo, no ensayemos tanto los temas, veamos qué sucede en el estudio. Y aparecen cosas lindas y dije, bacán, ahora tengo ganas de terminar esto, ¿cachai? Y hay un concepto por el que trabajar, hay un arte que hizo ahora el Diego Lorenzini que está hermoso. Entonces dije como ya, bacán, vamos con esto. Súper. Muy lindo. Cerramos este bloque y vamos al bloque siguiente. Y final. Último bloque, Simón Campuzano. Muchas gracias por venir a este bloque carácter depresivo. de animación. Bloque depresivo. No, este es el bloque más jocoso. Más este jocoso. Más jocoso. Tuvimos la parte más dura. Y las últimas preguntas siguen perdidas. Siguen escondidas. Pero están escondidas aquí. ¡Ah! ¡Me mató! Así a ver, que. ¿saco nomás? Saca. Están escondidas acá. Está buena. Me gustó esta onda lúdica. ¿Cuál es el placer culpable más inesperado de Simón Campuzano? A ver. ¿Hay algo que hace que te avergüenza un poco, que te encanta, pero crees que no debería encantarte? ¿Un vicio, una comida, una costumbre, un meme, una canción, un programa? A ver qué puede ser. Pienso en hartas cosas de la comida porque también tuve una edad que me ha cambiado el metabolismo y siempre fui flaco y ahora estoy más guatón. Y me gusta mucho el dulce, bueno, comer dulce. Me encantan los dulces. Tengo una pastelería cerca de mi casa súper barata y súper rica. Y es literalmente culpable porque me siento culpa, ¿cachai?
Sobre todo ahora que he estudiado más cómo funciona el cuerpo humano. Digo como, esta weá no voy a gastar esta energía, pues la weá solo va a entrar y se va a quedar ahí medio que para siempre, ¿cachai? Porque no voy a salir a trotar. Porque yo no hago esa weá, ¿cachai? Eso con la comida me pasa, weón, que soy muy... Me he vuelto sibarita. Que lo opuesto que hablábamos en el bloque anterior sobre privarse, claro, para mí esa weá es vivir mejor, weón. O disfrutar. O disfrutar más de tu paso por la tierra, ¿cachai? Si hay alguien que preparó una weá que sabéis que está increíble, yo quiero probarlo, ¿cachai? Eso me pasa, un poco con la comida, pero no siento culpa más por el cuerpo, más que, no sé, por haber gastado una plata en algo así. Siento que, claro, me pasa la cuenta y me siento más guatón y me da lata sentirme gordo. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Sí. O sea, sobre todo porque antes no me pasaba, ¿cachai? Antes Claro, como estaba que siempre acostumbrado fui a que muy comía flaco y no te pasaba nada, no había consecuencias, ¿cachai? Que es lo que le pasa a la gente quizás con el copete, con la caña, claro, yo no tomo tanto, entonces no me pasa esa weá. Pero sí me pasa con la comida, pues. ¿Y cuál es ese dulce favorito? Me gustan todos, güey. Me gustan las delicias. Las delicias La me delicia encantan. con frambuesa. Sí, una peladita de frambuesa. Me gustan los mendocinos. Oh, qué bueno. Los repollitos también. Esos que Así tienen, los masayú. son como súper refrescantes. El pay de limón, todas esas, güey. Me gusta todo. Claro, me acuerdo del chiste de Caroe que decía, bueno, mi hermano es como de M, de marihuana, cocaína, yo soy más de miroja manjar. No, yo totalmente, güey. Totalmente, güey. Bueno, nosotros... Esa weá, bueno, y me pasa un poco con los libros, que me demoro mucho en leerlos. Ya. Digo que me demoro porque digo, los voy a leer, y todavía no los leo. Claro. Entonces voy de repente, cuando voy a una librería o hay una feria, ¿cachai? ¿Te estoqué ahí de libro? Me estoqueo con varios títulos y digo, uff. Pero sé porque me demoro mucho en tomarlo y leerlo, ¿cachai? Porque estoy, no sé, viendo YouTube, ¿cachai? Que otro vicio que tengo, YouTube. Entrevistas, bueno, y videos de comediante, harto video de Harto comediante. video de comediante gringo, harto stand-upero gringo, pero eso lo disfruto con menos Sin culpa. culpa. Con menos culpa, sí. Pero sé que es que ni siquiera, es que también he abandonado esa lógica de la productividad. Yo sé que igual voy a hacer las cosas que tengo que hacer, ¿cachai? Entonces, y que parte de lo que hago también es un alimento, estar viendo weas siempre, ¿cachai? Es que eso, yo creo que al final, alguna vez hablamos con la Maliki y yo creo que una pregunta que podemos sumar aquí, que es como, la dieta del artista es diversa, ¿cachai? Es decir, a quienes nos gusta comer, la experiencia de esto, también esa alimentación de, no sé, por ejemplo, Narciso Negro, la gente no piensa en la película, ¿cachai? Como en la No, experiencia. porque eso no se trata de eso tampoco, ¿cachai? Por eso. Pero, sí, y como, pero por ahí llegó, ¿cachai? O la referencia a Lin es como que creen que es muy obvia dentro del poema de Lin que tú tomas en referencia. Finalmente, entonces como que igual uno se alimenta y al final como cuando uno come, ¿no? Como que mezcla todo en la guata. Y después cagáis una weá que no una tiene hueá tanto que homogénea, ver. que Pues, no una tiene nada weá que- así, pues, una weá así, ¿cachai? Que en mi caso, mientras más dura, encuentro que es mejor, weón. Y todos dicen, no, que hay que cagar, no, y esa weá así. Bueno, quizás eso es mi placer culpable, la comida y hacer caca. y hacer caca. Y me pasa con, no sé, pues, por ejemplo, cuando hice Narciso Negro, fue una época que estaba viendo como 3 películas al día, una wea así estúpida. Que fue como hace 2 veranos, que por alguna razón sentía mucho placer en estar, y de nuevo aquí mi culpa con el cuerpo, en estar sentado viendo una película. ¿Cachai? O en ese verano fui harto al cine porque hacía tanto calor que, bueno, decía, voy a ver una película a la hora de más calor para capear El calor y hay aire acondicionado del cine. Claro. Y eso es otra cosa de la que me siento culpable y que reconozco, que he reconocido el último tiempo, que me di cuenta. Me gustan más los cines comerciales que los cines. Pero ¿sabéis por qué? Porque suenan mejor. Sí, suenan mucho mejor. Y me importa mucho el sonido, bueno, en las películas. Y me he dado cuenta con el tiempo que soy más mañoso con eso. Entonces voy a otros cines, ponte tú no sé, porque quizás el ejemplo más... ¿Normandía? No, el biógrafo. El biógrafo. Que está al lado de las terras y estáis viendo una weá muy delicada, muy solemne, y afuera hay un chinchinero con cheta. Y se pasa todo para adentro. Y digo, y más encima se siente como que veis las cabezas del otro weón. Y digo, ya no. Tan buenas las carteleras. El Seina me gusta harto. Me gusta el Seina porque me gusta su cartelera. Y es cómodo. Pero tiene un detalle que no me gusta, que está la tarima, que también se hacen conciertos ahí, yo tocaba. Y cuando la pantalla está muy luminosa, se refleja en la tarima. Y ese rebote no me gusta.
Y el cine Hoyt de acá, De la reina. de la reina no tiene esa weá, po. Puta, será feo, será chabacano, pero no tiene esa weá, po. Eso es otro para ser culpable. El Me cine gusta ir al comercial. cine del mall, ¿cachai? Porque la weá suena mejor. Suena bien, pues. Sí, que hay que ser frío. Si Nadie- se llama nadie es- y una buena pantalla IMAX. Eso. No. Oye, tráeme Dune en IMAX. Eso es lo otro que quizás que tampoco me siento tan culpable, pero me hago chupeta y los lanzamientos así de los estrenos de, no sé si tanto de acción, pero sí Dune me encanta, ¿cachai? Ciencia ficción, películas que sé que son una experiencia. Cuando tú ahora va a salir esta weá de La Odisea de Christopher Sí. Nolan y la gente estaba reclamando que en el tráiler que los cascos no son de... Me importa un pico que no sean de la época. Yo sé que voy a ver esa weá, va a durar 3 horas y va a estar muy entretenido, weón. Y va a estar bien hechita. y Estaba bien armada. hecha y la weá se ve increíble. Ojalá verla en una pantalla culeada, así, comiendo una weá con azúcar, con una Coca-Cola, así. Permítanme disfrutar de la vida, weón. Me da lo mismo que los cascos no sean de la época, weón. Otra pregunta, Simón Campuzano. ¿Viste? Llegamos al bloque. Al bloque, bloque no depresivo. Al bloque no depresivo, ¿viste? Al bloque de WhatsApp. ¿Cómo convive la relación como artística y con esta cosa media mística con tu gusto por el humor radical y absurdo? Sí, pues de manera cada vez más natural. O sea, yo no siento que sean cosas opuestas, ¿cachai? Yo siento que justamente ver la vida con más detención, de manera más contemplativa, también te acerca a reírte más de las weas también, po. Entonces, claro, yo siento que algo que no se nota en mi música, que quizás no he explorado tanto, que me gustaría explorar más quizás, como, bueno, los ejercicios que hemos hecho nosotros, juntos, sí, ¿cachai? po. Juntos de la comedia en el arte, o referente a los que tú me has mostrado, pues Ignatius, ¿cachai? Ahora me encanta Ignatius, ¿cachai? Maestro. Porque el weón tiene esa weá de hablar algo muy profundo y te cagáis de la risa, ¿cachai? Claro. Y toda esta weá media visceral, estos personajes que tienen, el grito sordo, y todo esto, y ese weón encuentro brutal, weón. Y bueno, uno de mis grandes referentes transversales a todo lo demás, ¿cachai? No sé, pues a Animal Collective, a Pavement, a los cuentos de Borges, ¿cachai? A San Juan de la Cruz, a Simone Weil, a todas las weas que pueden ser muy intelectuales, muy profundas, es Felipe Abello, weón. Que para mí está a la misma altura de todos. Para mí es un genio, tan genio como todos esos. como Dante Alighieri, ¿cachai? Como los grandes referentes de la cultura en Occidente, en el mundo, no sé. Yo, de hecho, yo creo que es la única persona con la que yo he visto sacarte una foto. Ah, sí, po. Le pidió fotos. Ah, Sí, ¿verdad po, que sí? por Porque- Lollapalooza. ¿Verdad, Cuando tocaste weón? con Que la pasó Chini, por ¿no? delante de nosotros con el Benji. Iba con el Benji. Y me dice, Benji, "Felipe estoy Abello", bien. Estoy bien. Y dice Felipe Abello, conchetumare. Y yo corrí y dije, no, maestro. Y claro, quizás no disfruto tanto esta weá que hace como para toda la familia que hace hoy en día. Pero sí encuentro que sigue siendo genial porque él sigue estando ahí detrás de todo eso. ¿Cachai? Puede que haga chistes como más livianos, ¿cachai? No hay tantas capas de ¿cómo se pone? No es ironía, Absurdo. de absurdo, ¿cachai? Como no tiene tantas... Pero igual está él debajo de eso, ¿cachai? Como que igual aparece cada tanto, como que yo sé que él... Y que está ahí. Como que po. siento que es un weón que ha estudiado tanto su comedia que yo sé que el weón está ahí, ¿cachai? Si igual es absurdo que el weón sale con estas bailarinas con cabeza de ratón, ¿cachai? Igual esa weá es súper piteada, po, No, y la ¿cachai? ropa, Y y la todo weá lo- se disfraza de algo más como... Más Familiar. liviano, pero sí que tiene muchas vueltas de antes, ¿cachai? Claro, para mí... Tierra 2, descubrí Tierra 2 cuando estaba como en tercero medio y dije, ya, esta es mi personalidad de ahora en adelante, ¿cachai? Hasta el día de hoy sigo siendo esa persona, ¿cachai? Entonces, para mí la comedia, weón, es lo más importante. Y aparte yo vengo de una familia muy cómica, mi mamá es muy chistosa, mi abuelo era muy chistoso, mi primo es un genio de la comedia y mis amigos más queridos, más cercanos son grandes comediantes, weón. Son mejores que los de... Ya. Pero bueno, muchas veces me ha pasado con amigos que hacen weas muy absurdas. Mi amigo Nicolás Durán, weón, el weón más chistoso de Chile, que ha hecho weas tan absurdas como para hacer reír a sus amigos, que digo, esta wea tiene mucho... Esta wea, ¿cómo no va a ser trabajo, cachai? ¿Cómo no va a ser genialidad?
La otra vez me había aparecido un reel en Instagram de que decía que la comedia, hacer comedia era una de las weas más difíciles del ser humano. Sí, po. Porque estáis leyendo demasiados Capa. capas, ¿cachai? No sé, para alguien que está en un escenario haciendo comedia, está leyendo lo que está pasando, las expresiones de la gente, ¿cachai? El contexto en el que estamos viviendo, ¿cachai? Una forma, una entonación, ¿cachai? Un ritmo, son demasiadas weas en juego. Y el ejemplo que daba era de que hay muchos niños prodigios como de que tocan piano increíble, tocan un instrumento increíble, o prodigios como de las matemáticas, Claro. cosas así, y no hay niños chistosos, po, porque no hay buenos que hagan, o sea, uno se puede reír con lo que hace un niño, pero un niño que se propone hacer reír a un adulto le cuesta más, po, porque no ha vivido lo suficiente, porque No. no tiene las herramientas, ¿cachai? Y la contextualidad. La contextualidad, porque era una habilidad que todavía no desarrolláis, pues, ¿cachai? Entonces, y ese era como su argumento, y después ponía como paper académico de que, claro, todo lo que sucede en el hacer comedia son muchas capas de complejidad. Mm. Y claro, algo que, bueno, yo al mismo nivel de los libros que leo, la música que escucho, está la comedia, ha estado medio que siempre presente. ¿No? Y tú lo eres, muy chistoso en la cotidianidad, en el espacio común, nosotros nos reímos mucho y todos quienes nos... Que yo creo que también al final pasa, como que uno cuando tiene una sensibilidad por la comedia entiende que hay una cosa más o menos superior en esa conversación, como sí. que hay un nivel de conversación que te lleva a superar como cierta moralina o Sí. cierta como seriedad o gravedad dentro de la vida que te lleva a ese espacio. No estoy diciendo que... Yo creo que, y a lo mejor lo polémico es que todo puede ser un chiste, y eso que todo puede ser un chiste al final del día, no es que le quite la seriedad a eso, sino al final del día es sumarle seriedad a una conversación. Sí, pues. No, absolutamente. Me acuerdo de esta. De Raúl Ruiz hablando de. Que aparece. El Diego lo samplea Sí. en una canción del Pino, ¿cachai? Hablando de las canciones que se hacían para el terremoto de Chillán, ¿cachai? Que era terrible, pero la gente decía los cadáveres zapateaban debajo del pavimento. Bueno, es una manera de vivir como más. Como integrarlo todo nomás, ¿cachai? Como que la vida no es una sola cosa, y integrar todos esos distintos matices, reírse de las cosas también es parte de eso. Como de vivir de manera más, más sincera, ¿cachai? Con el universo, como si igual la weá es un absurdo, es un caos, ¿cachai? ¿Por qué no podemos reírnos de eso también? Mira, última pregunta, si empezamos A ver. de esta conversación. Vamos a ver. Mira, igual ya estamos como contestado eso. ¿Pero qué consumes culturalmente que no se parece nada a lo que haces tú o Niños del Cerro? Eso, Ya hablamos de comedia y todo, ¿no? comedia, creo que tampoco es tan evidente como ciertos autores, o claro, yo he hablado harto como de misticismo cristiano y esas cosas, y el Suave Pendiente hay harto de eso, pero para alguien que escucha contigo, o las canciones más famosas de Niños del Cerro no es tan No, evidente. Durmiendo en el Parque. Durmiendo en el parque, esas weas como que no es tan evidente, siento yo, o yo no lo he hecho tan evidente, quizás en la época del Suave Pendiente. Claro, y en Alarma te igual, pues igual hay referencias veladas, como que Sí, uno pues. va decodificando internamente Sí, sin la pretensión tampoco. Sí, po. Es que tampoco quiero llevarlo a ese lugar, No, no, ¿cachai? Como, oh, mira, yo leí esta weá, o ponerle un título a una canción, el nombre de un autor, ¿cachai? O algo así. ¿Para qué, po? O sea, no es algo que me interese. No, en yo realidad, como porque- siempre pienso en lo más pedante es como en la canción de un artista que dice ir por ahí como en un film de Eric Romer. como que ya, como que quería esperar que algo pase. Claro, No, claro. como que ya... Y decir film, weón, ¿por qué decir film, weón? Una película, Claro. Mientras que la genialidad de escultores de parroquia de Dúo Niágara, ¿no? Cuando dice que se roban una iglesia para Oh, esa canción una, es genial, para construir weón. una escultura de Felipe Felipe Abello Abello. en Hualpén. En Hualpén, ¿no? weón, Como sí. que eso ya es como Sí, la épica de esa canción es como... Sí, po. Esa weá es genial, weón. ¿Cachai? Como que de repente en ese espacio... Bueno, es que yo creo que al final, en este imaginario de todo esto, yo creo que también te pasa a ti, es que a veces lo sagrado está en esas cosas cotidianas, ¿cachai? Como que si repasamos Niños del Cerro hacia atrás, desde andar en bicicleta, ¿cachai? En el imaginario no tocó, hasta la experiencia del Alma Tadema, del sur, de Vinca, de este imaginario como natural, hay un correlato simbólico que lleva a pensar que un poco se puede hacer una música que no esté necesariamente buscando repercutir en las tendencias de lo que pasa en el mundo, más allá sino hablar desde esta experiencia cotidiana de los barrios que
curiosamente empieza a encontrar un correlato en América Latina, en esos barrios como clase media baja, incluso populares, ¿cachai? Y que empieza a conectar con esto, con estas estéticas de lo popular que también están en nosotros. Es decir, Simón y yo, quizás los dos referentes que estaba hablando, que es Felipe Abello, pero también Cristóbal Briseño es una figura que con todo su performance toca esas dinámicas como de lo popular y sin miedo al ridículo, ¿cachai? Sí. Y eso yo creo que es lo O interesante. pensaba ahora también que he tenido el agrado de conocer al maestro Mauricio Redolés, Claro. que también es muy entretenido conversar con él y escucharlo, weón. Y que apela a eso mismo, desde otro lugar, desde otra época. Pero sí, y también alguien que tampoco se toma tan en serio a sí mismo, pero que logra ser muy genial dentro de eso mismo, ¿cachai? Dentro de ese mismo universo. No, eso. Que la otra vez me veía una entrevista donde hablaba de esta weá de cuándo llegará el socialismo, y habla de esta Claro, la viejecita, y de cómo llegó a construir eso, ¿cachai? De que su papá cuando lo hacía dormir siempre contaba la historia, siempre partía, inventaba historias para hacerlo dormir con su hermano, y siempre era una viejecita, ¿cachai? Él se imaginaba así viejecita. Después vio esa viejecita en la mamá de un amigo que lo retaba no sé qué, y aparece esta vieja, y después como que escribió esta weá y hablaba de... Chucha. De cosas que habían terminado pasando de... Puta, ya no me acuerdo, weón, se me fue la weá. Pero sí, pues, hay grandes referentes que integran eso Con lo cotidiano, lo cultura en su popular. relato. Sí, Claro. absolutamente. Y me siento muy cercano como a ese sentir. ¿Cachai? O sea, me siento más... Voy a decir esto, me siento más cercano a un músico que vive quizás en Limache que alguien que sabe vivir a Manhattan. Po. Un chileno... Sí. Ahí tenemos dos referentes. Ahí tenemos otro en una referente. escena, ¿no? Eso. Y puedo admirar la música de ambos, ambos. ¿cachai? De Advante a Briseño, por decirlo de alguna forma, para no dejarlo ahí en velado. Simón, muchas gracias por venir a estas conversaciones. Tenemos algunas cosas. Primero, agradecer a nuestros amigos de Buena Junta, Café Buena Junta, que nos acompañan con el cafecito, nuestros amigos de esta micro tostaduría gestionada desde Mezcla Cafetería, así que pueden ahí adquirir sus cafecitos. Y además, tenemos de nuestros amigos de la editorial Alquimia, este libro de una empresa existencial, extractos de entrevistas de José Donoso. Así que para seguir pensando el ser. Gracias a nuestros amigos de Editorial Alquimia. Muchas gracias, Alquimia. A nuestro Aguante, Guido. Guido Arroyo. Así que bueno, de hecho Simón tiene alguna novedad con Alquimia, pero ya les contaremos en el camino. Se viene. Así que eso. Muchas gracias por ver, escuchar esta conversación. Nos vemos en una próxima conversación de El carácter de una nación. Conversaciones sobre el alma del mundo, Chile y la humanidad en general. Gracias, Lucho Briseño. Chau, chau.